Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Corre fuerte es el nombre del Señor. Corre fuerte es el nombre del Corre Señor. fuerte es el nombre del Señor. Corre fuerte es el nombre del Señor. Correrá el justo Y levantado será. A él correrá el justo. Y levantado será. Corre fuerte es el nombre del Señor. Corre fuerte es el nombre del Señor. Corre fuerte es el nombre del Señor. Corre fuerte es el nombre del A Señor. él correrá el justo. Y levantado será. A él correrá el justo. Y levantado será. Corre fuerte es el nombre del Señor. 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 Dejó su trono, espinas él llevó, sufrió dolor y despreciado fue. Su muerte enfrentó en oscuridad y en día glorioso él resucitó. Piensa en quien optó por una cruz, piensa en él
Oh Cristo Jesús, toma tu cruz y el mundo deja atrás. Tu vida entera hoy rinde a Jesús, Cordero que obró la redención. Piensa en quien optó por una cruz, piensa en él, herida recibió. Jesús sufrió, murió en tu lugar. Piensa en él, su gracia basta es. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonaremos un canto para honra y gloria de Dios. Él Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Vas a como el rey que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, estés frente al mar. y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como el rey que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Para honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir la enseñanza de la palabra de nuestro Dios para este domingo 26. Esperemos que tomen tiempo ahí en
en su casa junto con su familia para estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar con las lecciones que estamos teniendo. Las lecciones que estamos teniendo es acerca de nuestro tiempo con Dios, de nuestra vida espiritual. Comenzamos a ver esas lecciones con una introducción y empezamos en las primeras lecciones a hablar acerca de la vida, de mi vida, lo que Dios me ha dado, la voluntad de Dios, de cómo debo yo agradar a Dios, cómo seguir su voluntad. Hemos visto también en la segunda lección cómo tratar con el pecado en mi vida cristiana. Es importante que un cristiano aprenda a tratar con el pecado, aprenda a llevar adelante su vida espiritual. Vimos también en la segunda parte de nuestras lecciones acerca de nuestro tiempo. Vimos acerca de la libertad en Cristo, y nuestro tema anterior que el pastor compartió con nosotros fue acerca de otros cristianos, cómo debemos de tratar con otros cristianos, cómo debe de ser mi tiempo respecto a otros cristianos, de cómo debo llevar yo mi vida espiritual, mi vida cristiana respecto a otros cristianos, que dice la Biblia. Y hoy vamos a comenzar con la parte de nuestros bienes. Esa parte es importantísima también, porque vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, y vamos a ver dos lecciones en esa parte. La primera lección que vamos a ver es acerca de la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? ¿Qué dice la Biblia que es la ofrenda? Y la segunda parte de la lección que el pastor va a tocar la próxima semana es acerca de el dinero y las posesiones, cómo es que debemos de tratar con el dinero y las posesiones. Primero vamos a ver el día de hoy acerca de la ofrenda, y voy a invitarle que ahí en su casa tome un lugar donde pueda estudiar la palabra de Dios. Estamos acomodando aquí la camarita, donde pueda estudiar la palabra de Dios, donde pueda tener un lugar tranquilo, donde pueda tomar su Biblia, tome su Biblia para que estudie la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios juntos y vamos a iniciar con una oración, hermanos. Señor Padre que estás en el cielo, gracias te damos en este día por la bendición que nos das de poder tomar ese tiempo de estudiar de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú quien hable en nuestra vida, que hable en nuestro corazón. Te pedimos que seas tú quien nos guíe, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y aprender esto, Señor. Te pedimos que limpies nuestra vida primeramente, que si hay pecado en nuestra vida, lo reconocemos, Señor, que pecamos delante de ti y te fallamos, dejamos de hacer cosas que deberíamos de hacer como cristianos. Límpianos de toda maldad. Reconocemos delante de ti y te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, Señor. Te damos la honra y la gloria en ese día, y te pedimos que nos permitas aprender en ese día, y bendice las familias de nuestra iglesia, Señor. Y gracias por ese tiempo que nos das de estudiar de tu palabra. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con nuestra lección, hermanos, acerca de la ofrenda. Y vamos a ver primero cuál es el significado de ofrendar. ¿Cuál es el significado de ofrendar? Y es una pregunta, ¿cuál realmente es el significado de ofrendar? ¿Y cuáles son mis responsabilidades en esa parte? Primeramente, ya que hemos mantenido constantemente aprendiendo acerca de la vida cristiana y que hemos decidido tener una relación más estrecha con el Señor, es el tiempo que también comencemos a involucrarnos con la iglesia. Vimos hace un momento, el domingo pasado, vimos acerca de cómo tratar con otros cristianos, pero también es importante servir en la iglesia, y parte del servicio o de lo que nosotros apoyamos para la obra viene de nuestras ofrendas. Es un tema muy controversial acerca de la ofrenda, porque muchos piensan que los pastores están llenándose de dinero, que los líderes en la iglesia les sobra el dinero y que tienen para aventar para arriba, y a lo mejor en algunas denominaciones es así, lucran con la palabra de Dios, y es triste ver esto, pero vamos a ver con la Biblia qué es la ofrenda, y por eso digo que es un tema muy controversial acerca de este tema acerca de la ofrenda. Hay iglesias donde se sienten muy presionadas, y ojalá y que no sea lo que sienta usted hacia la ofrenda, porque la Biblia no tiene una postura así, aunque la Biblia habla mucho acerca del dinero, pero no es que tenemos que sentirnos presionados para estar ofrendando. La Biblia nos dice que es una bendición el ofrendar, es una bendición el dar, y dice la Biblia que es de cada uno de como propuso en su corazón. Ahora,
Este es uno de los temas más mal entendidos entre los cristianos en lo general. Muchos no lo comprenden y muchos piensan que es una obligación y muchos piensan que en la iglesia solamente están pidiendo, y hay que entender con la Biblia qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la ofrenda. Primero vamos a ver lo que dice nuestro estudio. Antes de que el cristiano entienda la naturaleza de ofrendar, del dar, deberá entender claramente un hecho: Dios no necesita su dinero. Lo vuelvo a repetir, hermanos, hay que entender este hecho. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios es el dueño de todo. Pero el objetivo de esta lección es lograr que cada uno de nosotros logre entregar un poco o decida entregar a Dios poco a poco el control de nuestras vidas, intentando primeramente ser honestos y administrando todo lo que Dios nos ha proporcionado. Ahora, lo que tenemos viene de parte de Dios y en un momento más lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo yo voy a poder hacer todo esto? Primero, comenzando con nuestra lección, entienda la base de esta gracia. La Biblia lo describe así, como una gracia. Y voy a invitarle a que tome su Biblia en casa y busque primero los Corintios, capítulo 6. Yo voy a tomar aquí mi Biblia y juntos vamos a leer la palabra de Dios. Primero los Corintios, capítulo 6. Entienda la base de esta gracia, entienda de dónde surge. Comienza primero entregando nuestra vida. Dios compró al creyente por un precio, su sangre, y por esto le pertenece a él. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice de la siguiente manera: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primeramente, fuimos comprados por un precio con la sangre de Cristo. 2. Dios le manda que presente su cuerpo como sacrificio vivo, no solo su billetera o cartera. La palabra de Dios en Romanos 12:1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Primeramente, nuestra vida le pertenece a Él. Fuimos comprados por Él y Dios espera un sacrificio de nuestro servicio. Y 3, dentro de este punto, Dios siempre bendecirá su ofrenda, pero es necesario que vaya acompañada con una mente y un corazón dispuestos, así como por una vida comprometida a servir a Dios. Fíjese, acompáñenme ya a 2 Corintios, en segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, capítulo 8. 2 Corintios 8, 3 y el versículo 5. Dice el versículo 3: Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Se refiere a la iglesia de Filipo. Y dice el versículo 5: Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dice esta porción de la Escritura. Hermanos, siempre que servimos a Dios con nuestra ofrenda, va a ser acepta delante de Dios cuando venga acompañada con una mente y un corazón dispuestos a ofrendar. Por eso, segundo los Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso. Primeramente, esta ofrenda, la base de esta gracia, de esta bendición de ofrendar, viene primero, comienza entregando nuestra vida, que nuestra vida sea un sacrificio del Señor, que venga acompañada de una mente y un corazón dispuestos a ofrendar. Y 2, está sujeta a ciertas verdades bíblicas. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Ofrende a Dios en la medida que haya sido prosperado. No se preocupe por lo que otras personas ofrendan. Y eso tristemente a veces llega a ocurrir. Nos fijamos más en cuánto ofrendan los demás, pero no en la medida que yo estoy ofrendando a Dios. 1 Corintios capítulo 16. Dice esta porción de la Escritura en el versículo 2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dice Pablo que cada uno aparte según lo que haya prosperado durante la semana. Y dice 2 Corintios 8, ahí donde estábamos hace un momento, versículo 12: porque si primero hay la voluntad dispuesta,
será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Lo vuelvo a repetir. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hermanos, hay que entender esto. Dios va a recibir mi ofrenda dependiendo de lo que yo haya prosperado. Y segunda cosa, recuerde que en todo momento la ley de la siembra y la cosecha está funcionando en este sentido también. Segunda los Corintios 9:6 dice la Biblia en este versículo que cantamos: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y Gálatas 6:7-9 nos habla acerca de la ley de la siembra y la cosecha, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso también aplica en las ofrendas, hermanos. Que cuando nosotros ofrendamos a Dios, no ofrendemos para querer tener más, sino para tener un corazón dispuesto. Dice, segundo los Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, segundo punto romano en nuestro tema: comprendan los propósitos que esta disciplina persigue. Vamos a poner el bosquejo ahí en la descripción, por si usted quiere irlo siguiendo. En la descripción del video vamos a tener un link para que pueda descargar el bosquejo de esta enseñanza. Comprenda los propósitos que esta disciplina persigue. ¿Qué propósitos tiene mi ofrenda? ¿Será que solamente yo tengo que dar dinero a la iglesia, pero para qué se utiliza? ¿O cuál es el propósito? Ahorita vamos a ver en qué se va a utilizar, pero ¿cuál es el propósito que cumple en mi vida el que yo esté ofrendando? Primero, letra A: prueba la sinceridad de su amor por Jesucristo. 2 Corintios 8:8. 2 Corintios 8:8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Dios está tratando de probar también, o por medio de la ofrenda va a ser probado la sinceridad de nuestro amor por Jesucristo. Cuando nosotros ofrendamos, aquí Pablo está describiendo una ofrenda que enviaron y que están participando para los santos, y dice, es una demostración de la sinceridad de su amor por Jesucristo, porque están apoyando por amor a Jesucristo. Y esa es nuestra ofrenda. Yo sirvo al Señor con mi ofrenda, yo apoyo en la obra de Dios con mi ofrenda, y es una prueba de la sinceridad de mi amor por Jesucristo, porque no lo hago por nadie más, sino por agradar al Señor. Letra B: desarrolla una actitud de gracia. Segundo los Corintios 8, vamos a estar mucho en Corintios, en algunas porciones, ahorita vamos a ver algunas más, pero desarrolla una actitud de gracia. No se necesita ningún talento o habilidad especial para dar, solo gracia, solo la determinación de hacerlo. Segundo los Corintios 8, 6 y 7. Dice de la siguiente manera: de manera que exhortamos a Tito para que, de tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros. Y fíjese lo que describe aquí: esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, lo vuelve a repetir, abundad también en esta gracia. Desarrolla una actitud de gracia delante del Señor. Letra C: constituye una inversión en riquezas eternas. Constituye una inversión en riquezas eternas. Y fíjese, vamos a buscar otra porción de la Escritura. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Si lo tiene, primero léalo ahí, gáneme ahí en su casa. Primero los Corintios 4, Filipenses 4, 17. Dice de la siguiente manera: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo vuelvo a repetir: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Constituye una inversión en riquezas eternas. Dios tiene fruto que abunde en nuestra cuenta. Y fíjese lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 19 y versículo 21. Dice el versículo 19:
No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y dice el versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Esta porción de la Escritura nos habla acerca de que tenemos que hacer una inversión en riquezas eternas. Y eso es lo que va a producir la ofrenda que nosotros estamos dando, Señor. En trabajar para la obra de Dios, en apoyar la obra de Dios, constituye una inversión en riquezas eternas. Produce fruto que abunde en vuestra cuenta. Letra D, vamos avanzando. Demuestra que Dios es su prioridad. Y esto es importante, hermanos. Cuando ofrendamos al Señor, no ofrendamos solamente porque el pastor está diciendo, porque los líderes en la iglesia lo están diciendo, porque pues yo quiera sentirme bien, aunque yo estoy dando a la obra de Dios y me siento bien. No, sino que esto demuestra que Dios es nuestra prioridad y que queremos obedecer al Señor. Éxodo 22. Vamos a ver esta porción del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 22. Dice el versículo 29 y 30. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Fíjese, si esto establecía Dios en la ley, Dios sigue esperando que nosotros traigamos nuestra ofrenda y que Dios siga siendo una prioridad en nuestra vida. Fíjese, capítulo 13, de ahí mismo de Éxodo. Éxodo capítulo 13, versículo 12 y versículo 13. Dice de la siguiente manera. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Fíjese lo que Dios esperaba en el tiempo de la ley acerca de lo que Dios les daba, las primicias, y si tenían algún otro animal, tenían que redimirlo con un cordero. Así igual para sus hijos, cuando tenían a su hijo, deberían de traer una ofrenda al Señor, así mostrando que Dios es su prioridad. Es una manera de mostrar nuestro agradecimiento con el Señor. Ahora fíjese, capítulo 34, de ahí mismo de Éxodo. Capítulo 34, versículos 19 y 20. Todo primer nacido mío es, dice el Señor. Todo primer nacido mío es. Y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Qué interesante, hermanos. Jamás debemos de presentarnos al Señor con las manos vacías. Eso le decía en el Antiguo Testamento, y no es diferente en ese tiempo cuando Dios espera de nosotros nuestras ofrendas al Señor. Si estamos agradecidos con el Señor, podemos demostrar que Dios es nuestra prioridad ofrendando al Señor. Dice el versículo 26 de este mismo capítulo: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Dice esta porción de la Escritura, hablando acerca de la ofrenda que traían. Demuestra que Dios es nuestra prioridad. Y letra E, demuestra su confianza en Dios. No solamente demuestra que es Dios nuestra prioridad y que es una inversión en riquezas eternas y que desarrolla una actitud de gracia y una prueba del amor por Jesucristo, sino también demuestra su confianza en Dios. Dios bendecirá todo lo que el creyente tiene y no solo lo que le da a él. Dios no solamente va a bendecir la ofrenda que usted da. Oramos y cuando recogemos la ofrenda y decimos: Señor, bendice estas ofrendas, y oramos por estas ofrendas, que tú las bendigas.
Pero Dios no solamente va a bendecir la ofrenda que yo le estoy dando al Señor, sino que también va a bendecir todo lo que yo tengo. El darle a Dios lo que a usted le sobra no demuestra confianza en Dios. Y tristemente muchos cristianos hacen así, ofrendan a Dios lo que les sobra, pero no debería de ser así, sino que la ofrenda debe de ser lo que hemos propuesto en nuestro corazón y darlo no con tristeza, sino ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Ahora, punto romano número 3, ya vamos avanzando. El punto romano número 1 era entender la base de esta gracia. Punto número 2, comprender los propósitos, y ya vimos estos propósitos. Y punto número 3, conozca el destino que tienen sus ofrendas. Son solamente 4 puntos romanos y vamos en el tercero. Conozca el destino que tienen sus ofrendas. Esto es importante, hermanos, porque si nosotros no sabemos a dónde va el dinero que estamos ofrendando en la iglesia, no lo vamos a hacer con confianza. Va Satanás a meter dudas en nuestra mente y vamos a comenzar a pensar que el dinero se está malgastando, que el dinero se le está dando un uso equivocadamente y que se está haciendo solamente para provecho de los líderes o cosas así. Hay que entender, hermanos, el destino de nuestras ofrendas. En nuestra iglesia tenemos una tesorera y ella se encarga de estar anotando todo lo que ingresa del dinero y todo lo que sale del dinero, y se tiene un registro de todo lo que se utiliza el dinero. Pero ahora vamos a ver bíblicamente qué es lo que dice, conociendo el destino de nuestras ofrendas. Sus ofrendas sostienen, en primer lugar, la misión de Dios a través de la iglesia local. Nuestra iglesia sostiene la obra de Dios por medio de la iglesia local. Esto es lo que significa traer todos los diezmos al alfolí que vemos en el Antiguo Testamento en Malaquías 3:10. Traer todos los diezmos al alfolí significa esto. Dios cumple su misión en el mundo a través de la estructura que Él estableció, que es la iglesia local. Fíjense, acompáñenme a 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. Romanos, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas, sino que sea recogido ya antes. Nuestras ofrendas, hermanos, van a sostener la obra de Dios en la iglesia local. Veíamos dentro de nuestra introducción que de ese dinero, vamos a ver un poco más adelante, pero vimos en ese resumen acerca de que con nuestro dinero se apoya a que los líderes en la iglesia sigan predicando la palabra de Dios, y no porque necesiten dinero para predicar, sino necesitan dinero para seguir subsistiendo y dedicarse al estudio de la palabra de Dios, a estudiar y a abrir las escrituras, a estar estudiando la palabra de Dios, el estar preparando actividades, tenemos un calendario muy bonito para este año, pero Dios siempre tiene sus planes, y esperemos seguir todavía teniendo con algunos planes que tenemos para con nuestra iglesia, ya que todo esto que estamos pasando, que no podemos salir de casa, termine. Ya pronto terminará, primeramente Dios, y oramos al Señor, y ese es nuestro deseo, nuestro corazón, pero confiamos en el Señor, que Dios va a seguir fortaleciendo su iglesia, y seguimos trabajando en esto. Y la ofrenda, hermanos, es un sostén para que la obra de Dios siga adelante a través de la iglesia local. Ahora, es necesario traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios, así dice la Biblia. Esta es la prioridad que Dios estableció en la iglesia. Fíjese ahí más adelantito en Gálatas, Gálatas, capítulo 6, dice el versículo 10, Gálatas 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios va a traer fortaleza cuando nosotros traemos las ofrendas a la obra de Dios y hay alimento en la casa. Esa es la prioridad que Dios ha establecido, que nosotros podamos seguir fortaleciendo la obra de Dios por medio de las ofrendas. Y dice esta porción de la Escritura,
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor va a seguir obrando ahora. ¿Qué otro destino tienen nuestras ofrendas? Sostenemos la obra de Dios por medio de ella, y nuestra ofrenda puede ir más allá de nuestra iglesia local. Cualquiera es libre de dar a una causa fuera de la iglesia local, pero eso no puede contarse como parte del diezmo, pues es la iglesia local la que ocupa el lugar central del plan de Dios. Dios ha establecido que nuestra ofrenda debe de darse en la iglesia local, por medio de la iglesia local. Que nosotros podamos apoyar a otros no quiere decir que esa sea nuestra ofrenda o ese sea nuestro diezmo delante del Señor, porque Dios lo ha establecido por medio de la iglesia local. Lo que usted dé fuera de la iglesia local nunca debe hacerse sacrificando su contribución a la obra de su iglesia. Lo vuelvo a repetir. Lo que usted dé fuera de la iglesia local nunca debe hacerse sacrificando su contribución a la obra de su iglesia. Dios le guiará en cuanto a todo lo que usted decida dar a la iglesia: su tiempo, su servicio y su dinero. Como vimos en nuestra lección acerca de nuestro tiempo, del servicio al Señor y también de esa parte de nuestro dinero. Vamos a ver más adelante acerca de cómo podemos seguir sirviendo al Señor en la iglesia. Segundo de Crónicas 31. Acompáñeme. Segundo de Crónicas, capítulo 31. Versículo 11 y 12 dice de la siguiente manera: Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Lo que nosotros damos a la obra de la iglesia no debe de darse sacrificándolo, lo que tenemos. Eso es apartado para la obra de Dios, especialmente por medio de la iglesia local. Hay quienes están encargados de administrar este dinero, y le decía hace un momento que hay una tesorera en nuestra iglesia, que estamos orando constantemente por ella también, que está en este servicio en la obra de Dios, para que lo siga haciendo con amor y lo siga haciendo guiada por el Señor. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Versículos 5 al 7. Dice de la siguiente manera. Deuteronomio 12, 5 al 7. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, este buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Fíjese lo que dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Se fija cómo Dios ha planeado todo esto por medio de la iglesia que Dios ha establecido? Eso en el Antiguo Testamento Dios había establecido una tribu. Ahora en el Nuevo Testamento Dios ha establecido la iglesia local en el medio donde se van a depositar nuestras iglesias, y Dios sigue haciendo su obra en el mundo por medio de la iglesia local. Ese es el destino de nuestras ofrendas. 3, dentro de este misma inciso B, van más allá de nuestra iglesia local. Traiga sus ofrendas al lugar donde los siervos de Dios puedan usarlas para cuidar de la casa de Dios, siguiendo la guía del Espíritu Santo. El no hacer esto es robarle a Dios. Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dice Malaquías 3:8. Traiga sus ofrendas donde la obra de Dios pueda ser bendecida. Y punto número 4. Distinga las diversas maneras de dar a Dios. Distinga las diversas maneras de dar a Dios. No solamente cuando se pasa el alfolí, hay diferentes maneras de ofrendar al Señor.
La primera de ellas, letra A, inciso A, el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Primero, sirve para establecer la disciplina de devolver a Dios lo que por ley le corresponde. Primeramente, todo es de Dios, y lo que tenemos no lo tenemos si no es por Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que hay en el cielo y en la tierra, por Dios fue hecho, y para Él, por Él y para Él subsisten. Y hermanos, todo el dinero del mundo le pertenece a Dios, pero cuando Dios nos permite administrar dinero y nos suple, el diezmo sirve para establecer esta disciplina de devolver a Dios lo que por ley le corresponde, lo que tenemos también desde el Antiguo Testamento. Su meta es proveer los recursos necesarios para el mantenimiento de los líderes de la iglesia. Primero los Corintios, capítulo 9. Y pongan mucha atención a estas porciones de la Escritura. Primero los Corintios, capítulo 9. Versículos 11. Primero los Corintios 9, versículo 11. Dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, y Pablo hace una pregunta, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y vuelvo a repetir, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Y fíjese lo que dice el versículo 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Se hace una referencia al Antiguo Testamento. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Primeramente, la meta de estas ofrendas que damos al Señor del diezmo es el mantenimiento de los líderes en la iglesia. Gálatas 6:6. No pierda Corintios, ahorita vamos a regresar. Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo vuelvo a repetir. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, dice esta porción de la Escritura. Y 1 Timoteo 5, 17 y 18. 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice de la siguiente manera: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y fíjese que lo que dice esta porción de la Escritura se refiere a doble salario. No es que nosotros como líderes en la iglesia estamos o tengamos el deseo de pedir un salario doble o que se aumente el salario. Nosotros servimos por amor y hemos servido así, y durante todo el tiempo que Dios nos ha llamado, y hay ocasiones donde hemos batallado, y últimamente hemos batallado con la economía de la iglesia y se redujo nuestro salario, y seguimos trabajando a Dios por amor, seguimos sirviendo al Señor. Pero fíjese lo que dice Pablo a Timoteo en cuanto a la ofrenda. Dice 1 Timoteo 5, 17 y 18: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dice esta porción de la Escritura. Y dice esta porción: digno es el obrero de su salario. Hermanos, la ofrenda que nosotros damos, el diezmo que estamos analizando ahorita, la meta del diezmo es proveer los recursos necesarios para el mantenimiento de los líderes de la iglesia. Ahora, también, letra B, dentro de proveer los recursos necesarios, satisfacer las necesidades físicas que aseguran el funcionamiento uniforme e ininterrumpido de la iglesia local. Lo vuelvo a repetir: satisfacer las necesidades físicas que aseguran el funcionamiento ininterrumpido de la iglesia local. Que nuestra iglesia siga funcionando. Que nosotros tenemos bancas que se les ha dado mantenimiento a la luz, al sistema eléctrico, a los baños. Y hay hermanos que la iglesia, que por medio de sus ofrendas se ha apoyado a esto, a seguir con el mantenimiento de la iglesia. Los salones, no sé si alguna vez usted se ha dado una vuelta por los salones de los niños, los materiales de los niños, todo lo que se ocupa, las lecciones para los niños, el material para el aseo.
Hay tantas cosas, hermanos, necesidades físicas que aseguran el funcionamiento de la iglesia, el pago del agua, el pago de la luz, el pago del predial, todo viene de ahí, de nuestras ofrendas. El mantener todo esto, el darle una limpiada a veces a la iglesia. Hemos tenido jornadas de trabajo en la iglesia para darle una manita de gato. A veces se nos hace común ver la iglesia así como está, pero se va deteriorando poco a poco con el tiempo. Y va a ver, ahora que regrese usted a la iglesia, se va a dar cuenta de detallitos que a lo mejor antes por seguirlos viendo así no los veíamos, pero cuando vengamos de regreso va a ver que se necesita seguir dándole mantenimiento a nuestra iglesia para que siga teniendo un mantenimiento, un funcionamiento ininterrumpido y sigamos predicando en ella y edificándonos ahí en la casa de Dios, en el templo. Y letra C, dentro del punto 2 del diezmo, de cuál es la meta: transformar vidas al contribuir al fondo general de la iglesia. Transformar vidas al contribuir al fondo general de la iglesia. Cuando yo estoy ofrendando a la obra de Dios, el Señor va a bendecir mi vida. Voy a ser de ejemplo para otros. Ahí en 2 Corintios, cuando Pablo le dice a la iglesia el ejemplo de los de Macedonia, dicen que por la prueba de nuestro amor, muchos están dando acciones de gracias a Dios y somos de ejemplo para otros. Punto número 3. La prueba de que una persona tiene una relación correcta con su iglesia local se muestra en el momento que empieza a diezmar. Fíjese lo que dice ya lo hemos repetido, 1 Corintios 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según lo que haya prosperado para servir en la iglesia. Y esto prueba, cuando yo estoy comenzando a ofrendar a Dios, prueba que tengo una relación correcta con mi iglesia local, que yo amo la iglesia. Yo quiero que, como decíamos hace un momento, uno de los propósitos es proveer los recursos necesarios y la iglesia va a seguir manteniéndose. Entonces, cuando yo doy, prueba que tengo una relación correcta con mi iglesia local. Y se muestra en ese momento que yo comienzo a diezmar y comienzo a participar de la ofrenda, del diezmo. El pueblo de Israel practicaba el diezmo aún antes de que la ley de Moisés lo prescribiera. Esto se ve cuando Abraham paga los diezmos a Melquisedec en la palabra de Dios. El diezmo es un 10% de los ingresos de cada uno de nosotros y es necesario descontarlo por anticipado. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento habla acerca de las primicias de los frutos. Por eso decía Dios, primero cuando tú coseches, lo primero va a ser para mí. Cuando tú tengas de tu buey nazca el primero que abra el vientre, ese va a ser para mí, va a ser dedicado a mí, va a ser para mí. Si tienes un asno, lo vas a redimir con un cordero, pero vas a traerme una ofrenda a mí. Y por eso es importante y lo más recomendable, y como lo dice la Biblia, que cuando vamos a ofrendar al Señor, primeramente lo apartemos, porque después cuando comenzamos a hacer en nuestra tabla de gastos y empezamos a utilizar y pensamos que ya no vamos a guardar nuestra ofrenda para el final, vamos a darle a Dios lo que nos sobra y realmente no vamos a terminar de guardar el diezmo del Señor. Es importante, hermanos, dar el diezmo a Dios. Estamos demostrando el amor que tenemos al Señor. Estamos demostrando que realmente nos importa nuestra iglesia local y por la cual Dios está compartiendo el Evangelio y estamos siendo edificados y está haciendo su trabajo en nuestras familias. Así es que le animamos, si usted no está teniendo esta costumbre de dar su diezmo aparte del Señor, dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y dice después, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición en vosotros hasta que sobreabunde. Cuando nosotros comenzamos a probar a Dios en nuestros diezmos, se va a dar cuenta de las bendiciones de Dios. Ahora, no solamente los diezmos es una manera de dar a Dios, sino también las ofrendas, que son muy diferentes. Primero, las ofrendas sirven para sostener el ministerio. Su meta es proveer los recursos necesarios para expandir los ministerios de la iglesia al contribuir en los proyectos especiales que se programan. Por ejemplo, el sostenimiento de los miembros que no pueden mantenerse por sí mismos.
A veces hemos levantado ofrendas para algún hermano que está pasando por momentos difíciles de necesidad. A veces hemos levantado ofrendas para algunas despensas para compartir con algunos hermanos. A veces hemos levantado algunas ofrendas para apoyar a algún hermano que está teniendo necesidad en alguna otra iglesia o algún pastor que está teniendo alguna necesidad. Esas son las ofrendas que levantamos aparte, o son otro tipo de ofrendas que yo puedo dar también para el servicio en la obra de Dios. Fíjense, acompáñenme a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como recién creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esa era la ofrenda que estaban dando para las viudas. Estaban batallando porque estaba creciendo demasiado la congregación. Pero nos describe aquí que estaban siendo utilizadas para apoyar a otros. En 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 16, dice de la siguiente manera: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas entre que las mantenga. Lo vuelvo a repetir: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y describe en esta porción de la escritura, le animo a leerlo, cómo describe cuáles son aquellas viudas que la iglesia puede apoyar. Las personas que reciben ese tipo de ayuda deben de haber sido probado su fidelidad de acuerdo a los principios del Nuevo Testamento. Esas necesidades deben ser confirmadas por el pastor, y le acompañan a leer esta porción de la escritura en 1 Timoteo capítulo 5 acerca de cómo deben de cumplir esos requisitos. Ahora, también nuestras ofrendas satisfacen otras necesidades según lo determinan los líderes de la iglesia local. Dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 4: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Se refiere a los Filipos, a las iglesias de Macedonia, que con agrado dieron y le pedían a los siervos de Dios con muchos ruegos que les permitiesen participar en ese servicio para los santos. Cuando un cristiano empieza a madurar en su relación con Dios, naturalmente irá más allá del diezmo, del 10%, y empezará a ofrendar más. Hay hermanos en nuestras iglesias, hermanos que aman la obra de Dios y ofrendan dan su diezmo y ofrendan y dan mucho más allá de sus fuerzas, hermanos. Realmente esos hermanos han sido de bendición para la obra de Dios y Dios les ha bendecido. Y yo creo que si algún día usted pudiese platicar con alguno de esos hermanos y hubiese la oportunidad de compartir estas bendiciones, se daría cuenta que realmente Dios trae bendiciones hasta que sobreabundan, y no siempre con más dinero, también con salud, también con muchas otras áreas de nuestra vida. Dios sigue supliendo para cuando nosotros damos para la obra de Dios. Ahora, aparte del diezmo y de las ofrendas, hay también ofrendas sacrificiales que le decía hace un momento. Estas sirven para sostener la obra misionera, o las ofrendas sacrificiales, o la ofrenda misionera, que podemos ponerle ese nombre a esta ofrenda sacrificial como la ofrenda misionera, para apoyar la obra de misiones. Ahora, su meta es proveer los recursos necesarios para darle al creyente una visión espiritual al contribuir al presupuesto que la iglesia usa para sostener misiones o sostener misioneros, sostener las obras de Dios. Filipenses 4, 15 al 16, Pablo escribe acerca de esta ofrenda que le habían mandado cuando él estaba predicando la palabra de Dios. Filipenses 4, 15 y 16 dice de la siguiente manera: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, dice Pablo. Hermanos, nuestras ofrendas sacrificiales o nuestra ofrenda misionera sirve para sostener otras obras
que los misioneros vayan donde usted no puede ir en persona. Estamos apoyando misioneros, hay misioneros en nuestro México y hay misioneros fuera de nuestro México. Estamos apoyando por medio de la ofrenda de misiones. Estamos nosotros haciendo esta ofrenda sacrificial. Dios ha dicho en su palabra que Dios bendice cuando damos para la obra misionera. Cuando un cristiano crece en su relación con Dios, llega el momento en que desea ir más allá de ofrendar para sostener su ministerio y hace un sacrificio para sostener a otra persona en una obra misionera apoyada por su iglesia. Ahora, una advertencia: el no ser obediente a Dios en ofrendar es indicativo de un individuo que es un administrador infiel y que evidentemente no está calificado para cumplir las responsabilidades del ministerio y del liderazgo dentro de la iglesia local. Lo vuelvo a repetir, esta advertencia: el no ser obediente a Dios en el ofrendar es indicativo de que un individuo o un cristiano no es un administrador, que es un administrador infiel y que evidentemente no está calificado para cumplir las responsabilidades del ministerio de liderazgo dentro de la iglesia local. Fíjese lo que dice 1 Corintios 4:2. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y 2 Corintios 8, versículo 7 y versículo 8, dice de la siguiente manera: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Hermanos, esta lección es para que nosotros entendamos que el ofrendar es una gracia y es una bendición, y que por el ejemplo de otros nosotros podemos aprender y que podemos ser bendecidos en la obra de Dios. La ofrenda en el Nuevo Testamento va más allá del simple diezmo. Es dejar el control completo de mi vida y mis recursos a Jesucristo. Hay muchos que dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento, pero si nos, y que no es algo que no debemos de dar, porque el Nuevo Testamento no lo dice así. Pero si lo hiciéramos conforme al Nuevo Testamento, entonces tendríamos que dar más allá de nuestras fuerzas. Tenemos que dar como lo hizo aquella viuda pobre que dio todo su sustento. Pero Dios no me está pidiendo a mí todo mi sustento. Dios no me está pidiendo que mi ofrenda dé todo lo que yo tengo, o que en la obra misionera dé todo lo que yo tengo en mi casa y que me quede sin nada. Dios pide que yo aparte mi diezmo y ofrende conforme a lo que yo he propuesto en mi corazón. Y lo veíamos hace un momento, que cuando yo estoy creciendo en mi vida cristiana y estoy siendo obediente a Dios, yo voy a estar dispuesto a ofrendar mucho más, como lo hacía los macedonios. Dice ahí en 2 Corintios 8, que con agrado dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Si Dios tiene el control de su vida, Él suplirá para su misión utilizando sus recursos, los recursos nuestros, que son los recursos de Dios. Todos los principios antes mencionados pueden ser aplicados a su tiempo, su servicio y su dinero. El plan de Dios es que seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Romanos 8:29. Vamos más rápido para terminar. Ya estamos en la parte final. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El plan de Dios es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. La naturaleza de Dios es dar, lo cual se manifestó en la persona del Señor Jesucristo. Él nos dio a su Hijo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Esa naturaleza de dar comienza con el Señor, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Cuando el cristiano ofrenda de acuerdo a los principios bíblicos, manifestará la naturaleza del Señor Jesucristo, resultando en que Dios sea glorificado a través de su vida. Segundo los Corintios 9, y terminamos con estas citas. Segundo los Corintios capítulo 9, versículo 8
al 15 dice de la siguiente manera: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios cuando ofrendamos a misiones, cuando apoyamos a otros con ofrendas. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable, dice esta porción de la Escritura. Entonces, hermanos, ¿cómo estar seguro de estar dando las cosas correctas y que ese dinero o el tiempo que yo le estoy dando a Dios está siendo usado como Dios quiere? Primero, establezca el dar, ya sea su tiempo, su servicio, su dinero a Dios, a la iglesia local o alrededor de la iglesia local, o lo que dentro de la iglesia local. Es la institución que Dios ha establecido para cumplir su misión en este mundo. Dios ha establecido para esto la iglesia local, siendo que el pastor es el responsable ante la congregación de las contribuciones, de que las contribuciones no están siendo enviadas a misiones o a un ministerio. Es fácil observar de primera mano cómo se está usando el dinero. Y es cierto, hermanos, podemos verlo, tenemos informes de nuestra tesorería y se está viendo cómo se está utilizando, y al final de cuentas el responsable es el pastor de cómo se está utilizando el dinero, pero hay una tesorería que guarda y tiene un registro de todo lo que entra y en qué se gasta cada moneda que entra a la ofrenda, hermanos. Y el creyente ha considerado en oración la guía de Dios para escoger su iglesia local, y está en la iglesia local donde está en nuestra iglesia porque ha orado al Señor y ha obedecido los principios dados en la palabra de Dios. Entonces le corresponde confiar en que los líderes de la iglesia van a hacer buen uso del dinero de una manera correcta. Ahora, ¿qué debemos de hacer ahora? Nuestra prioridad es ofrendar en nuestra iglesia y a través de ella, y por encima de cualquier otra organización u otra manera que usted quiera ofrendar también dinero. Pero lo principal, como dice la Escritura, es nuestra iglesia, la iglesia local. Establezcase una meta para ofrendar bíblicamente, no sea un dador indisciplinado. Comuníquese con la iglesia para pedir un sobre si no tiene, o ahorita que no estamos yendo a la iglesia, guárdelo, téngalo aparte para ofrendar, y seamos disciplinados en cuanto a nuestras ofrendas en el Señor. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Ojalá y podamos poner esto en nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestra vida, y que sea de bendición para nosotros, y que podamos disciplinarnos en esta área que es la ofrenda, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Señor Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, por este tiempo que nos permites analizarlo. Te damos a ti la honra y la gloria, y que tú sigas siendo glorificado, Señor, en todo momento. Ayúdanos a aprender, a ofrendar, y que tu obra siga adelante, Señor, se siga predicando de tu palabra, que podamos seguir participando en esta gracia, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, y bendice nuestra iglesia. Nos ponemos en tus manos, y guarda a aquellos hermanos que estén pasando momentos difíciles en salud, Señor, en economía. Permítenos apoyarnos unos a otros, orar los unos por los otros, animarnos, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, que nos anima y nos alienta a seguir en tu camino, confiando en que en ti, Señor, todo será bien. Te damos a ti la honra y la gloria, y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sigamos orando unos por otros.